Muchas gracias, Jackie. Tal cual como tú dices, el día de hoy estamos con un compatriota tuyo, el padre Darwin Rosario, con quien vamos a conversar un poquito, y bastante extendido hay que decirlo, sino padre, acerca de cómo fortalecer la fe, que es algo que hoy día está en boca de muchos de nosotros. ¿Cómo está usted, padre? Así es, muy bien, contento de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Lo primero que quiero preguntarle, y seguramente que solamente no yo me lo pregunto, la gente también en sus casas, ¿qué es la fe? La fe, bueno, la fe, si nos vamos al sentido bíblico, es la respuesta que le da el ser humano a Dios. Y por supuesto, la fe tiene que ver con la confianza a esa deidad. Confianza, podríamos decir, en algo que no está concreto, o sea, algo que no lo vemos en sí, pero sí confiamos de que es real y que está ahí, aunque no se vea. Usted me imagino que tiene también una larga vida y trayectoria caminando junto con Cristo, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Amén, dicen algunos cuando uno lo nombra, así que hay que decirlo sin ningún problema. Así es. ¿Puede contarnos alguna experiencia que haya vivido que lo haya ayudado a fortalecer su fe? Bueno, realmente recuerdo desde pequeño una experiencia extraordinaria para mí que me marcó y que me sigue marcando, es que realmente yo aprendí a leer con la Sagrada Escritura, con la Biblia. ¿A qué edad? No me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo. Yo sí recuerdo que mi abuelo me enseñaba a leer y que, no me acuerdo de la edad, pero sí él me enseñaba cómo yo, y llegué a la escuela o al kindergarten, no sé, a la escuela llegué y ya sabía leer. Y fue mi abuelo que me enseñó, no sé cómo, pero sí recuerdo, es una experiencia extraordinaria de que haya aprendido a leer con la Sagrada Escritura. Yo creo que personas como usted deben haber muy pocos, generalmente uno sigue como el tema tradicional, que uno va a la escuela, o los primeros pasos, así como cuando uno empieza a caminar, Exacto. Los papás son los que nos enseñan normalmente, Sí, pero es. con un cuaderno, un lápiz y ya está, pero aprender a interpretar Literalmente. Podía leer la Sagrada Escritura y te digo que ni recuerdo la edad que tenía, de verdad. Ahora, a nivel espiritual, ¿qué significado tiene la fe? Bueno, es que la fe es esencial para nosotros los seres humanos. Ya decía San Justino, un santo del siglo II, la época después de Jesucristo, estamos hablando eso del año 100, él decía que todos nosotros llevamos dentro ese logos espermaticos, es decir, esa semilla de la fe, la cual nos permite a nosotros comunicarnos con nuestro Creador. O sea, por la fe yo creo, y esa creencia es la que me permite tener esa relación con mi Dios, o esa deidad en cual cada ser humano cree. El día de hoy, ya estamos en el año 2025, y tenemos muchas comunidades religiosas, y sin así nombrar alguna de ellas, pero uno se puede dar cuenta inclusive cuando hasta camina por la calle. ¿Cómo estas comunidades religiosas influyen a nivel también espiritual y en la fe de las personas? Bueno, cuando hablas de comunidades religiosas, no sé si te refieres a grupos religiosos de diferentes, por ejemplo, como los pentecostales o diferentes. Sí, realmente son formas de poder vivir esa fe, el cual tú crees o el cual yo creo u otra persona cree. Es esencial la comunidad, porque precisamente eso es la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del término griego eclesía, es decir, asamblea, comunidad, porque Cristo quiso que fue así, en el sentido de que Dios quiere que nosotros podamos vivir la fe en comunidad. ¿Y por qué? Porque nosotros, decía el antropólogo Joseph Goebbels, que el ser humano es un ser con y para los demás. Es decir, nosotros no nos entendemos solo. El sentido de mi vida, el sentido de lo que yo soy, está en el otro y con el otro. Y ahí que es tan importante vivir esa fe desde la comunidad, porque la comunidad es la que me va a permitir que yo incluso pueda fortalecer esa fe que puede disminuir o puede incluso hasta desaparecer. Y ahí está el apoyo de la comunidad. Seguramente yo lo puedo entender de una forma, por ejemplo, de que al yo escucharlo a usted, que tiene, pongámoslo entre comillas, porque hay que estar ahí en su lugar, más cercanía con Dios al haber leído la Biblia, al estar más compenetrado con eso. O sea, yo al tener contacto con usted a nivel de comunidad, ¿yo podría incrementar mi fe?
Por supuesto que sí, ya que yo soy un sacramento de salvación, podríamos decir. Cada ser humano, cada cristiano, a nivel que, así como soy iglesia, es decir, cuando soy comunidad, soy sacramento también de esa salvación. O sea, yo estoy llamado por eso, yo como ser humano estoy llamado a dar testimonio de esa fe. Y la fe hay que vivirse, la fe hay que celebrarse. Por eso es tan importante, porque por mi testimonio, por lo que yo hago, otros pueden creer también y pueden salvarse y encontrarle sentido a la vida. Porque en definitiva, esa es la razón. O sea, nosotros que estamos aquí nacimos con un propósito. Nadie ha nacido por casualidad. A todos el Señor nos ha pensado. Yo siempre soy de lo que digo, que el Señor nos creó en serio, no en serio, pero sí en serio. Nos creó a todos. Nos creó en serio. Ahora, es muy bueno lo que usted dice porque está netamente relacionado con la siguiente pregunta, y es que nuestro entorno está completamente relacionado con la fe, si creemos o no creemos. Estamos hablando acerca de cómo mejoramos esto. Si yo lo tengo a usted cerca mío, si yo tengo, mi entorno es religioso, claramente mi fe va a mejorar. Pero ¿qué pasa cuando no lo tengo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? Sabes, es muy triste cuando un ser humano no tiene fe. Digo triste porque es la descripción la palabra más idónea que yo puedo encontrar para una persona que es ateo, podemos decir ateo, es decir, que no cree, ateo, que no es creyente, no cree en Dios. Digo triste porque realmente la fe es una herramienta necesaria para la vivencia humana, para darle sentido a la vida. Yo decía, imagínense nosotros que somos cristianos, si yo no creo en la resurrección, ¿qué sentido tendría la vida? Tendría poco sentido la esperanza. Si no creo en el cielo, si no creo en la eternidad, tendría poco sentido. Realmente yo creo que nosotros fuimos creados por Dios, o creemos nosotros, los cristianos, que fuimos creados por Dios y fuimos creados para la eternidad, para vivir para siempre. Y esa es nuestra gran esperanza, esa es nuestra gran alegría. Justamente con respecto a eso, generalmente nosotros como cristianos, como creyentes, hacemos ciertos rituales diarios, como rezar, por ejemplo. Cada vez que nos levantamos en la mañana decimos gracias por un nuevo día, porque hay que hacer miles de cosas durante el día, y la noche antes de acostarnos damos gracias por ese día. ¿Son importantes estos rituales en la vida? Es que la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Debemos de tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Padre. Tenemos que relacionarnos. La forma es a través de la oración. Y la oración, hay que hacer de la oración un hábito. De ahí que son tan importantes los rituales. Porque los rituales, la forma de orar, diferentes tipos de oración, etcétera, nos van ayudando a nosotros a compenetrarnos, a acostumbrarnos, podemos decir, a habituarnos, para nosotros tener, no se nos haga tan difícil, y para nosotros tener ese contacto con ese Creador. Por eso la oración es vital. Y ese diferentes tipos de oraciones que tú mencionas, o diferentes actos, igual que ir a la Eucaristía, que a la adoración, que la lectura bíblica, el compartir en familia, rezar en familia, es igual cuando nosotros, nos ayuda a nuestra convivencia y a crecer como seres humanos también, a crecer como seres humanos y a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestro acercamiento hacia Dios. Y eso es tan vital que es igual que cuando nosotros, por ejemplo, almorzamos. Hoy en día, lamentablemente, no es así. Lamentablemente, ahora almorzamos cuando llegamos a la casa, y a la hora que llegamos a la casa, y a veces llegamos y almorzamos donde, en la habitación, o en el cuarto, o allá, o aquí, o en el trabajo, rápido. Pero lo ideal sería que almorcemos todo en comunidad, en familia. Y eso nos ayuda, nos acerca al crecimiento, a la relación interpersonal, para que no exista esa individualidad. Igual entonces en nuestra relación con Dios es lo mismo. O sea, estamos llamados a tener esa cercanía con nuestro Padre, Dios. Usted me habla acerca de la lectura bíblica, que tiene que ver con la educación religiosa. Entonces yo lo puedo relacionar directamente, que ahí hay una conexión directa. ¿Esto fortalece mi fe? Indudablemente. O sea, la Sagrada Escritura, ¿qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la revelación de Dios, es como Dios se nos ha comunicado a nosotros. Por eso, por ejemplo, Dios es tan grande
que es el contenido, o sea, el contenido es más grande que el continente. Es como nosotros somos el continente, Dios es el contenido. Por eso Dios ha tenido que revelarse, es decir, ha tenido que darse a conocer para nosotros poder conocerlo a Él. Por eso la Sagrada Escritura es tan esencial, porque ahí está toda la definición de Dios, podríamos decir, si es que podemos definir a Dios. Ahí está cómo Él se nos ha comunicado, cómo Él se nos ha dado a nosotros. Y ahí que es tan importante que leamos la Sagrada Escritura, porque ahí podemos conocer que la voluntad de Dios. Y nosotros fuimos creados para hacer su voluntad. ¿Y cómo yo puedo hacer su voluntad si no la conozco? Yo puedo conocer la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de lo que Él se nos ha comunicado, su revelación, que llamamos Biblia. Está muy relacionado justamente lo que usted nos dice, que hay que leer la Biblia o hay que estar netamente compenetrado con la fe directa. Hay un punto súper importante que yo creo que la gente en su casa también se lo debe preguntar, que tiene que ver con respecto a los jóvenes. Con la juventud hoy día, no sé si llamarlo difícil, pero están viviendo un mundo quizás casi paralelo al que nosotros los que somos ya un poquito más adultos tenemos. Y yo me refiero principalmente, ¿están ellos alejados de la fe? ¿Están alejados de Dios? ¿O cree usted que dentro de su propio mundo está ese espacio de la creencia y de la fe? Realmente nosotros estamos, podríamos llamar, en un mundo de tránsito, en un mundo de crisis. Y eso naturalmente conlleva mucha incertidumbre. Yo diría que el ser humano sigue siendo tan religioso como antes. La diferencia es que quizás ese ser humano ya ha dejado de creer más en las instituciones. Eso sí, por eso las instituciones están en crisis. Cuando hablamos de instituciones, no importa qué tipo de institución sea. Y ahí, por supuesto, entra la iglesia. La iglesia, porque es una institución, además de ser divina, también es humana. Entonces esa institución humana, podríamos decirlo así, sí está en crisis, es verdad, pero el ser humano sigue creyendo. Ese joven que está ahí sigue creyendo, muchas veces no quizás en lo que nosotros queramos que crean, pero sí realmente es un ser humano de fe. Hay un tema de herencia también, ¿no? Hay un tema de herencia. Porque sí, porque si mis padres son muy creyentes y tienen mucha fe, quizás eso arrastra. Naturalmente, por el hecho de que sea un mundo más libre, podemos decir, un mundo más liberal, un mundo más individual, una creencia es que, por un lado, no es que está mal, porque Dios a nosotros nos creó libre. O sea, lo más sagrado con que Dios nos creó a nosotros es con la libertad. Entonces, desde esa libertad es que yo tengo que darle una respuesta a ese Dios, a ese mi creador. Y eso le llamamos fe, con esa respuesta. Lo único, vuelvo y repito, que quizás posiblemente ese joven, por el testimonio, exactamente, por el testimonio, por la herencia de sus padres, etcétera, se ha desvinculado, se ha desviado un poco, pero no significa que no tenga fe, sino lo que falta quizás es un descubrimiento de esa fe, que está ahí, pero que hace falta madurar un poquito más. Por eso el esfuerzo de nosotros, los guías espirituales, tenemos que esforzarnos, tenemos que ayudar a esos jóvenes para que puedan encontrar el camino correcto. Porque en definitiva Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es la felicidad. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Dios quiere que tú le encuentres un sentido a la vida. Y eso, la fe nos ayuda a eso. Por eso el guía espiritual está llamado a eso, a descubrir, a guiar a ese joven por el camino correcto. Ahora, sí, hay una... Este es un tema que podríamos estar hablando claro. horas y horas, porque están los que creen, los que no creen, los que han tenido quizás experiencias. Es muy amplio. Sí, han tenido quizás momentos traumáticos en su vida que han dejado de creer. Mucha gente, por ejemplo, deja de tener fe o pasa por momentos en su vida cuando pierde, por ejemplo, a un ser querido y tanto que le imploró a Dios para que ese ser querido no se fuera, y en ese momento como que hay un shock en esa persona y se alejan un poco de Dios. Son tantos motivos quizás que podríamos estar conversando el día de hoy, que justamente con eso mismo le quiero preguntar. Entre la fe y la ciencia, ¿hay una pelea tremenda ahí o están los dos ahí unidos? ¿O van uno arriba y otro abajo y así peleando? Bueno, desde mi experiencia, la ciencia cree más en Dios de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene que ver nada con el azar. O sea, para la ciencia tiene que haber un fin, tiene que haber una lógica. Por ejemplo, yo no puedo, ¿cómo se crean las leyes de Newton? O sea, yo no puedo crear una ley, no puede haber una ley en la naturaleza por casualidad.
No puede ser casual, ¿verdad que no? Tiene que haber una lógica, tiene que haber un fin para que exista esa ley. Entonces, por eso yo digo que la ciencia confirma, en cierto modo, confirma a Dios. Y Dios es verdad. ¿Y qué busca la ciencia? La ciencia busca la verdad. Por eso no hay que tenerme a la ciencia, todo lo contrario. A mí me alegra la ciencia y ojalá la ciencia pueda seguir descubriendo y que podamos seguir descubriendo, buscando, etcétera. Eso es lo lindo, porque en cierto modo la ciencia me acerca más a Dios. A mí particularmente esa es mi experiencia y lo creo así, porque la ciencia no cree en el azar, al igual que Dios. Está hecha precisa. Está hecha y con un fin. Ajá. Y si no existe un fin, no hay ciencia. Yo no puedo hacer ciencia del azar. Ahora, estamos, como le hablábamos hace unos segundos atrás, estamos inmersos hoy día en un mundo digital, también en un mundo televisivo, que es en el cual nosotros trabajamos y nos damos vuelta para poder ayudar, para poder estar presente siempre con la comunidad. Las redes sociales el día de hoy, ¿están a favor, están en contra? ¿Ustedes se sienten protegidos, se sienten vulnerables? ¿Cómo es ese punto? ¿Cómo lo ven ustedes quienes trabajan desde ese lado, de poder esparcir la palabra de Dios, la fe? Bueno, ¿sabes algo? Te voy a decir algo que quizás suene un poco extraño, pero hay que canonizar a quien creó el Internet y las redes sociales. Sí, porque es una maravilla. El Internet y las redes sociales es una maravilla. ¿Sabes la oportunidad que tenemos para dar a conocer a Dios? Porque ¿qué es lo que quiere Jesucristo? Que se dé a conocer. Y hay una mejor manera de dar a conocer a Jesucristo que sean con las redes sociales, los medios. No hay mejor manera. No conozco a nadie más famoso que él, fíjese. Sí. Que lo conocen en todo el mundo. Algunos con distintos nombres, le ponen como ellos, pero no hay nadie más famoso. Sí. Claro. Que Dios. De ahí que podemos entonces nosotros concluir que las redes sociales, los medios de comunicación son esenciales e importantísimos para poder dar a conocer a Dios. Así que es una bendición. Ahora, porque malo o bueno somos nosotros los seres humanos. Las redes sociales, los medios no son entes morales. Solamente un ente moral es que puede ser bueno o malo. Nosotros es que podemos hacer las cosas buenas o malas. Depende de nosotros. Y para finalizar, padre, hay una pregunta súper importante que no puedo dejar de hacerle, porque ya hemos hablado de la tecnología, de la ciencia y lo que significa la fe. Ahora, a nivel futurista, miremos hacia el futuro. ¿Cómo usted ve la fe de aquí en adelante en las personas, en los que creen, en los que no creen y en los que están luchando por creer? Tú dices, si lo veo de una forma positiva, si tú crees que... Porque realmente para mí, muy positivo. ¿No se va a acabar la fe? No, por supuesto que no. Al contrario, yo pienso que cada vez vamos a tener más fe y el mundo va a creer más en Dios. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotros, para dar testimonio. Es todo lo contrario lo que creemos. A veces, no porque nos hablan en las redes, los medios, a veces sí, se utiliza de una forma equivocada o mal, y creemos como que el mundo está mal. No, el mundo está mejor que ayer. Estamos en la mejor época, es esta. La mejor época que estamos es esta. Y ya lo veremos. Yo creo que estamos seguros que la fe, lo hablamos en backstage, mueve montañas Sí. Y la fe, la verdad, que es la que nos tiene aquí el día de hoy y es la que nos va a permitir seguir conversando acerca de lo que significa inclusive la teología, que es un tema bastante amplio. Agradecido de que el día de hoy haya estado acá en el show de Jackie. Padre, la verdad que lo esperamos nuevamente a que vuelva. Si tiene algún mensaje que darle a toda nuestra gente que nos ve el día de hoy, las cámaras son suyas. Por supuesto, agradecido de ustedes por esta oportunidad que me dan de estar aquí y decirles simplemente que no dejen de confiar en Dios. Dios es nuestra fortaleza. Muchas gracias, Padre, por haber venido el día de hoy. El show de Jackie siempre va a ser su casa. Mientras tanto, vuelvo contigo, Jackie. Muchas gracias.